están? Bienvenidos a un episodio más de Vitalmente Clínica. Hoy nos acompaña directamente la psicóloga Brenda, que igual trabaja junto con nosotros en Vital, y nos va a estar hablando sobre un tema bien importante que es sobre la tanatología, sobre igual preguntas que ustedes nos mandaron en redes y dudas que tenemos todos sobre este tema. Y entonces, Brenda, bienvenida. Gracias. Justamente vamos a hablar de este tema que es la tanatología, un tema que viene pues muy a colación, ¿no? Con las fechas, con esta época, ¿no? Que de pronto revive sentimientos, revive emociones. Entonces, pues vamos a comenzar, ¿no? Con las preguntas y con este tema. Vale. La primera pregunta, Bren, ¿qué es la tanatología? Porque yo creo que hay como dudas respecto a este tema. Tenemos muchísimas perspectivas como en el lenguaje común, pero platícanos, ¿qué es? Bueno, justamente la tanatología es esta disciplina que se encarga de acompañar a la gente, de acompañar a las personas en los procesos de duelo, de pérdida, entendiendo el duelo como todas esas emociones que vienen cuando perdemos algo importante, más allá de una muerte, de la muerte de un familiar, de un ser querido, de una mascota incluso. Es también la pérdida de cosas importantes y materiales, ¿no? Por ejemplo, el cambiarse de una casa, el cambiarse de trabajo, tomar decisiones importantes, ¿no? Por ejemplo, mujeres que llegan a tomar la decisión tan importante y tan definitiva como no tener hijos, también pasan por un proceso de duelo, porque implica una pérdida. Y justamente la tanatología se encarga de acompañar a las personas en todas las emociones que vienen con la toma de estas decisiones y al enfrentar estas pérdidas. Y precisamente eso es lo que hacemos con la tanatología, acompañar en estos procesos, guiar y servir justamente como una guía para estas emociones, ¿no? Ir como ayudando para explicar un poquito y dar un orden a esas emociones que de pronto llegan. Sí, dijiste algo demasiado curioso. Nosotras las personas relacionamos como el duelo con muerte y no necesariamente, como lo estabas diciendo, es una muerte, ¿no? También el rompimiento de una pareja, la parte de la pérdida de una mascota, el cambiarte de trabajo, el tal vez abandonar la universidad también es parte de estas situaciones y esta terminología de duelo, ¿no? Entonces, también me llama la atención porque el aborto también es parte de un duelo, aunque a lo mejor haya sido una situación de decisión. Es una transición demasiado fuerte donde trabajamos todo este cúmulo de emociones que a veces no sabemos qué hacer. Y entonces hablamos más allá de una cuestión de muerte a un término más amplio, ¿no? Justamente, y de hecho, ahorita que lo mencionas pensaba, ¿no? Muchas veces pensamos, ¿no? En automático, duelo, pérdida, muerte, ¿no? Tanatología, muerte. Y pues, si bien las siglas, ¿no? Como tal lo indican, pues no, muchas veces es más esta cuestión de las pérdidas en el sentido de todo aquello que de pronto tenemos y luego ya no. Y no sabemos qué hacer y cómo procesar esto que tenemos y de pronto ya no lo tenemos. ¿Y qué hacemos con todos esos sentimientos que de pronto están encontrados? Y digo, principalmente se utiliza así para la cuestión de enfermedades también, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de enfermedades terminales también podemos estar ahí muy presentes los tanatólogos porque ayudamos bastante a transitarlas y pues también a preparar a la familia al final del día, ¿no? No es tanto una vez que ya ocurre este proceso de pérdida, es también para preparar tanto a la persona para enfrentarse a la muerte y para preparar a la familia para enfrentarse a una nueva realidad, ¿no? Sin esto que existe, ¿no? Por ejemplo, en esta cuestión que tú mencionas del aborto, ahora con las clínicas que dan esta atención y este servicio, por eso es que de pronto hay tantos psicólogos ahí, porque tienen que estar acompañadas las personas que toman esta decisión. Si bien ellas toman la decisión de ir, pues también hay emociones ahí que están pues trabajando de pronto y que no pueden quedarse ahí flotando, que necesitan tener esa guía y necesitan tener ese acompañamiento
pues para poder irlas transitando de manera oportuna, ¿no? Para que después pues no se vuelva una cuestión patológica, no se vuelva una cuestión en la que la persona se enferme, en que la persona no pueda de pronto superar estas cuestiones que pues al final no estamos preparados para enfrentarlo, ¿no? Nadie está preparado para enfrentar un proceso tan traumático como puede ser un aborto, por ejemplo, ¿no? Como puede ser la noticia de un cáncer, como puede ser la noticia, digo, no guardando las distancias, pero la noticia de quizá que te corrieron de un trabajo en el que llevas 20, 30 años. Entonces, pues esta guía ayuda también a poder transicionar esas emociones pues de la mejor manera. Y justamente de pronto la gente intenta procesarlas a su modo y en este sentido procesarlas de la mejor manera, a como puede, con las herramientas que tiene, pero a veces no es suficiente y no les alcanza el material que tienen. Y ahí es cuando entramos nosotros, para poderles ayudar. Claro. Ahorita que mencionaste también recuerdo como la etapa de transición por abuso de sustancias, ¿no? Un alcoholismo que también es afectado directamente a la familia, como la pérdida de, o por ejemplo, el hijo o la hija que se anima, ¿no? Y les dice a sus papás que tienen otra orientación sexual. Y entonces existe la pérdida de un sueño o una planeación de vida directamente del, pues me ibas a dar nietos, ¿no? O me ibas a hacer tal cosa. Entonces, justamente podemos englobar como muchísimos aspectos, no necesariamente tiene que ver con la muerte tal cual, sino Claro. cualquier situación que te genere como este desprendimiento, ¿no? de una Claro. situación. Claro. Y como tal, digo, en esa cuestión, pues perdemos una idea, ¿no? Perdemos la idea del hijo perfecto, perdemos la idea de los nietos, perdemos la idea de que mi hijo se va a casar o mi hija se va a casar de blanco con el marido, o, por ejemplo, ¿no? En el caso de las rupturas amorosas, perdemos la idea de la boda, perdemos la idea de los hijos, y al final es una pérdida que estamos teniendo. Y es una pérdida que debemos de procesar y debemos de tratar como se merece, no simplemente dejarla ahí o de guardarla en una cajita en nuestro corazón. Tenemos que pues tratarla como se lo merece. Claro. ¿Y qué tipos de pérdida existen? Bueno, como ya lo hemos mencionado, existen muchas pérdidas, ¿no? Al final del día son todas estas situaciones que implican, justo como bien lo decías, este desprendimiento, ¿no? El tener algo y de pronto ya no tenerlo. Entonces, cualquier situación que de pronto la persona lo interprete de ese modo, no lo sé, por ejemplo, que le roben un carro es una pérdida para esa persona, ¿no? Igual y para otra persona no lo va a ser tanto así, pero si la persona lo interpreta así como de es que mi carro y yo estaba muy apegada a mi carro porque ese carro probablemente me lo regaló mi papá y es un recuerdo de mi papá, pues entonces es una pérdida que debemos de procesar, ¿no? Porque entonces pues ya vienen otros sentimientos como el enojo porque me lo robaron y la tristeza porque perdí ese único contacto que tenía con mi papá. Entonces, todas esas cuestiones que la gente de pronto siente como ese desprendimiento, pues van a ser procesadas como una pérdida. Ok, ahorita mencionaste 2 de las etapas del duelo. ¿Qué otras situaciones se presentan durante el duelo? Justamente Elizabeth Kubler-Ross, que es la santa patrona de la tanatología, menciona 5 etapas del duelo, ¿vale? Estas etapas no son lineales, y eso es importante decirlo, no es como una lista que nosotros vamos a llenar y vamos a decir, ya pasé por la negación, la ira y tal. No hay un tiempo definido para pasar por estas etapas tampoco. Las etapas son las siguientes, ¿vale? Tenemos la negación. En esta etapa la persona, pues como bien lo dicen, va a decir, esto no es posible, esto no puede estar pasando, porque a mí esto no está pasando. También puede ocurrir
que la gente se va a cegar ante estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en los diagnósticos me ha tocado ver que cuando hay diagnósticos de enfermedades terminales, lo que pasa es que tanto la persona como la familia pueden llegar a decir, no es cierto. No es posible que mi papá tenga cáncer, ¿no? Por ejemplo, si él toda su vida se cuidó, si él toda su vida hizo deporte, él no le puede dar cáncer. Esa es la negación. Después vamos a pasar a la ira, ¿no? Recordemos que no son lineales y no hay un tiempo para transitarlas. Cuando nosotros pasamos a la ira, viene esta etapa de enojo, ¿no? Una furia que puede ser hacia nosotros mismos, hacia los demás, puede ser hacia seres supremos, si es que creemos en Dios, si creemos en alguien más, puede ser también esta parte de enojo, de molestia, ¿no? Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que dar cáncer? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? ¿Por qué mi pareja tiene que dejarme, ¿no? Porque me engañó. Porque me engañó, justamente, ¿no? Como mamá, ¿por qué mi hijo tiene que ser gay, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué mi hijo debe tener otra orientación sexual? Esta parte del enojo, ¿no? Pasamos a la etapa de la negociación. Esta principalmente podemos verla justo también en las enfermedades terminales. Nosotros vamos a buscar negociar con un poder superior. Si tú, Dios, me curas el cáncer, yo voy a ser una mejor persona. Si tú, Dios, cambias a mi hijo, yo voy a ser una mejor persona. Voy a ser una mejor mamá. Si mi pareja va a terapia. Si tan solo mi pareja va a terapia, yo voy a ser una mejor novia. Sí, claro. ¿No? Nosotros empezamos a negociar con estos seres supremos, con lo que creemos, para poder, de cierta manera, querer cambiar el curso de la historia, a que al final no vamos a lograrlo, ¿no? Porque el curso de la historia en este sentido ya está definido, ¿no? No podemos cambiar el final y eso es algo bien importante, ¿no? En esta cuestión, si hay algo que tenemos claro es que en este tema las pérdidas son inevitables. Entonces no podemos cambiar esas historias, pero aún así vamos a querer y vamos a buscar cambiarlo. Pero pues vamos a buscar obviamente esta etapa de negociar, ¿no? Cuando nos damos cuenta que no podemos negociar, viene el momento de caer en una tristeza profunda, ¿no? La etapa de la depresión. Que si bien no es una depresión clínica como tal, no es una depresión que nosotros como psicólogos diagnosticamos, sí es una tristeza muy profunda. Y en los casos de muerte, por ejemplo, esta etapa se da sobre todo cuando pasa todo el proceso de los ritos funerarios, que la gente se va, que digo, aquí en México acostumbran mucho la parte de los novenarios, que hacen los rezos y demás, y pues al final la familia, el núcleo cercano, pues está rodeado de mucha gente, ¿no? Entonces, pues hay mucho movimiento, está la familia como que fuera de su rutina. Pero cuando regresan a esta rutina y ya no está la persona que murió, es cuando de pronto caemos en esta etapa de la depresión, porque ya no es lo mismo. Y ahí es cuando se dan cuenta de que ya no es lo mismo. Y existe como la ausencia de, ¿no? Ahorita que estás platicando esto, pues yo tuve 2 pérdidas de mis mascotas, ¿no? Y justamente ahorita que estabas mencionando como cada una de estas etapas, no lo haces consciente, pero sí es como el verle su urnita, ¿no? En el mueble y recordar cómo eran mis mascotas y entra esta parte de tristeza y decir, ay, llegaba del trabajo, me sentaba a comer y era como el que me acompañaba o la que me acompañaba. Entonces directamente se vuelve como en esta parte de nostalgia, hasta cierto punto, como toda la combinación de recuerdos felices con la parte igual de tristeza del ya no está. Claro. Entonces, sí me acordé de mis mascotas. Claro, y es justo en esta rutina cuando nosotros caemos en esta tristeza, porque ahí es cuando nos damos cuenta en pequeñas acciones, ¿no? Como llegar de la casa y que de pronto las mascotas no salgan y nos hagan fiestas, ¿no? O que nos sentemos a comer y que no estén ahí, que decimos, híjole, algo falta, algo me está haciendo falta. Entonces ahí es cuando caemos en esa tristeza, ¿no? Ahí es cuando de pronto nos pega esta depresión.
Y hay ocasiones en las que esta depresión sí puede durar bastante y puede volverse muy patológica, ¿no? Y tenemos gente que sí cae en un bache muy profundo y que sí se puede volver ya una depresión clínica y que puede dejar de comer, puede dejar de dormir, obviamente dejar de rendir en sus actividades diarias, ¿no? Y ahí es cuando más necesitan el apoyo y la contención como de su gente cercana, porque al final del día es la etapa más dura, ¿no? Porque es cuando más nos acercamos a, pues casi la etapa final, por así decirlo, que si bien no es como una línea de meta, porque no es un momento y las pérdidas no es algo que se supere, es algo que aprendemos a vivir con eso, pero llegamos a una etapa de aceptación en la que no es como que estemos bien con la pérdida, pero le incorporamos a nuestra vida, ¿no? Se vuelve una nueva rutina el llegar a casa y que ya no salga nadie a recibirnos, ¿no? O que de pronto adoptamos a una nueva mascota, ¿no? Y hay alguien más que nos sale a recibir. Pero en este sentido, pues el sentimiento sigue estando, ¿no? La nostalgia sigue estando, la tristeza quizá ya más leve sigue estando. Y es parte de, y es normal que esa tristeza siga estando, ¿no? Al final es parte de esta pérdida y es parte del duelo y de un proceso que debemos de respetar, ¿no? Si bien te digo, no es una línea de meta y no es como que ya lo superé y vamos a saltar de alegría, no, pero aprendemos a incorporar esa pérdida a nuestro día a día. Hasta generamos nuevas rutinas, ¿no? Ahorita que hablábamos igual de pérdidas de pareja, Claro. como el reestructurar a lo mejor el tiempo que ocupabas para esa pareja, ¿no? Claro. Y entonces empiezas a realizar nuevos hábitos, nuevas hobbies, salir con más amigos, ir incorporando a otras personas a este ritmo de vida, aceptando tu realidad y aceptando que pues actualmente ya no existe esa situación, esa persona, esa mascota, ese trabajo, ese hijo, ¿no? Y entonces vas estructurando todo esto. Incluso quizá reestructurar un nuevo plan de vida, ¿no? Que si yo ya no voy a tener los hijos, ya no voy a tener la casa, pues bueno, voy a tener otras cosas. Voy a tener hijos con alguien más, quizá voy a tener otro plan de vida, ¿no? Voy a reestructurar mi vida a partir de este momento. Claro. Y esa es parte también de la labor que hacemos nosotros como tanatólogos, ayudar a reestructurar a partir de esta pérdida. Vale. Pues, Bren, ¿qué nos puedes recomendar a todas las personas que estamos pasando como esta transición de duelo, que hemos tenido pérdidas? Ya platicamos un poquito de algunos tipos de pérdidas. ¿Qué nos puedes recomendar? Yo creo que lo principal y lo más importante es justamente el darse el tiempo de vivir esos sentimientos. A veces, y es muy común que escuchemos el ya no llores. Es que ya no llores, ¿por qué estás llorando? Es que no lo vas a dejar descansar. O es que ya rompieron, ya no le llores. Pero tenemos que vivirlo y tenemos que llorar lo suficiente y tenemos que vivir lo suficiente esos sentimientos porque es parte de nuestro proceso y tenemos que ser bastante respetuosos con nuestro proceso y con todo lo que estamos sintiendo. Y también si en algún momento nosotros sentimos que ya no somos capaces de poder nosotros mismos, que también tengamos la valentía de buscar ayuda y que digamos, ¿sabes qué? Yo ya no puedo solo, necesito que alguien me ayude, que alguien me tome de la mano y que me guíe por ese camino que es bastante complicado y que me ayude justamente a llegar a un momento en el que yo pueda reestructurarme a partir de, porque quizás sí lo pueden hacer solos y es bastante respetable, pero hay quienes no, y hay quienes se les acumulan todos estos sentimientos, pero mientras lo puedan vivir por ellos mismos, yo creo que pues simplemente que se lo permitan. Ok, ¿Vale? Pues como lo estabas diciendo, si necesitas que alguien te acompañe, si tienes dudas respecto a esta situación, pues en Vitalmente tenemos igual especialistas que te pueden acompañar en este proceso. No estamos solos, no, tampoco es invalidar lo que sentimos, porque igual muchas personas
dicen, es que no es para tanto, ¿no? Solamente es una ruptura o ya era tóxico, ¿no? Solo es una mascota, pero para ti sí es para tanto y para ti sí significa mucho. Entonces, pues síganos en redes sociales. Estamos como clínica, vitalmente.clínica, perdón, en todas las redes, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Y bueno, vamos a poder hablar un poquito más de estos temas, claro, donde vamos a tener un poquito más de acercamiento respecto a estas situaciones. Y pues nada, Bren, gracias por acompañarnos, por decirnos como un poquito más de esto, el aclararnos que no solamente se trata de las muertes, sino que tiene que ver con muchísimos más aspectos en la vida, con temas cotidianos, con temas que tal vez todos hemos pasado, pero en algún momento lo procesamos de manera distinta, tenemos herramientas de afrontamiento de manera distinta y no está mal pedir ayuda, no está mal decir, ocupo ayuda, necesito ayuda y necesito que me acompañes, ¿no? Pero pues muchas gracias, Bren. Al contrario, muchas gracias y si es necesario, busquen ayuda.